Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, que despiertan la motivación por vivir con positividad, pero también relatos que invitan a la reflexión y al silencio del alma, una carta sin sello, sin dirección, sin remitente, solo una línea escrita, para quien está perdiendo la fe, curiosamente, apareció justo en el buzón de alguien que había rogado a Dios un milagro. El viento que soplaba desde las colinas del sur pasaba entre las pequeñas casas bajas, trayendo consigo el olor a hojas húmedas y la humedad del amanecer. Al final de la calle de los Cedros, había una casita amarilla, vieja y desgastada, con la puerta azul descascarada. En el alféizar aún colgaba un campanillo de madera, tallado con delicadeza por unas manos pacientes. Cuando el viento lo rozaba, sonaba suavemente, con un tintineo leve, como un suspiro del tiempo. Dentro de aquella casa, don Gabriel Torres se sentaba solo junto a la mesa de madera, cerca de la ventana. Las cortinas, viejas y descoloridas, dejaban pasar una luz oblicua que caía sobre su rostro envejecido, marcando las arrugas que el tiempo había dejado. Sobre la mesa, un pequeño marco de fotos se alzaba entre dos velas blancas. En la foto, una mujer sonreía con dulzura. En sus ojos brillaba una luz que él no había vuelto a ver en nadie desde el día en que ella partió. 3 años desde que María, su esposa bondadosa y única compañera del alma, había muerto de una enfermedad pulmonar que no pudieron costear. 3 años desde que aquella casa, antes llena de risas, se había quedado solo con el tic-tac del reloj y el susurro del viento colándose por las rendijas. 3 años en los que había intentado seguir viviendo, sin saber exactamente por qué. Gabriel había sido el único cartero del pequeño pueblo de San Ávila, un hombre querido por todos, no solo por su dedicación, sino por la manera en que trataba cada carta como si fuera un alma buscando su camino de regreso a quien le pertenecía. Durante 30 años recorrió calles cubiertas de nieve, soportó mediodías abrasadores, solo para entregar a alguien una línea de amor, una despedida, o simplemente una postal que decía: «Estoy bien, mamá, no te preocupes». Cada carta, para él, era un pequeño latido del mundo. Pero desde la muerte de María, ese latido se había detenido. Presentó su renuncia, la vieja bicicleta quedó colgada en el cobertizo, cubierta de polvo. La bolsa de cuero donde guardaba las cartas seguía allí, gastada en las esquinas, impregnada del olor del sol de antaño. A veces, la tocaba, no por nostalgia del trabajo, sino porque al rozar el cuero recordaba las manos de María. Aquellas manos que habían remendado con esmero las costuras gastadas. De día, rara vez salía. Las ventanas permanecían cerradas, las cortinas a medio correr, dejando entrar solo la luz suficiente para ver el polvo flotando en el aire. Cada noche encendía 2 velas frente a la foto de María y murmuraba unas oraciones, no para pedir que ella regresara, sino para rogarle a Dios que le hiciera entender el sentido de su pérdida. Señor, tú me has escuchado durante tantos años. Me viste llevar cartas para que otros pudieran tener noticias de sus seres queridos. Nunca me quejé, nunca te reproché nada. Pero ahora que soy yo quien necesita una palabra, solo una palabra, ¿por qué callas así? Su voz se quebraba entre los suspiros. La única respuesta era el viento que silbaba suavemente afuera, golpeando la ventana antes de desvanecerse. Algunas noches despertaba de pronto, creyendo escuchar los pasos de María sobre la madera del suelo. En otras ocasiones, percibía un leve aroma a lavanda, el mismo perfume con que ella perfumaba sus pañuelos. Entonces se incorporaba y llamaba quedamente: «¿María?». Nadie respondía.
Solo el viento movía el campanillo de madera del porche, que sonaba como un eco distante. Los días se sucedían en una triste monotonía: café aguado en la mañana, sopa fría al mediodía, velas encendidas al anochecer. Evitaba encontrarse con conocidos, no iba a la iglesia, no asistía a misa los domingos. Un vecino le había preguntado una vez: «Don Gabriel, ¿por qué ya no lo vemos por la iglesia?». Y él solo respondió con una sonrisa apagada: «Sigo rezando en casa». Si Dios está en todas partes, seguro también escucha desde aquí. Pero en el fondo, sabía que ya no rezaba por fe, sino por costumbre. Las palabras que pronunciaba no se dirigían al cielo, sino al vacío que había dejado la silla donde María solía sentarse. En la pared, el calendario seguía abierto en el mes en que ella murió. Nunca había pasado la página. Cada vez que alguien lo visitaba, le decían con suavidad: «Se le olvidó cambiar el calendario, don Gabriel». Y él respondía con una leve sonrisa: «No lo olvidé. Solo, aún no estoy listo para seguir adelante». Una tarde de septiembre, el cielo se tiñó de gris, bajo y frío. Gabriel se sentó junto a la ventana, con una taza de té ya helada entre las manos. En la calle, unos niños corrían riendo, y esa risa le recordó los días en que María lo esperaba en el umbral, sonriendo al verlo regresar. Entonces, cada paso hacia casa era una alegría. Ahora, esa puerta solo se abría hacia el silencio. Esa noche, volvió a sentarse frente al retrato de su esposa. La vela titilaba, proyectando su sombra en el suelo como si fuera otra figura, silenciosa, cansada, envejecida. «Si Dios puede oírme, concédeme una razón para seguir viviendo», murmuró con voz quebrada. «No necesito un milagro. Solo una razón, para querer despertar mañana». Pero no hubo respuesta. Solo el tic-tac del reloj, constante y frío. Aquella noche no durmió. Se quedó mirando cómo la vela se consumía poco a poco, la luz debilitándose hasta quedar solo un hilo de humo blanco. En aquella bruma delgada creyó ver la silueta de María sonriendo, la misma sonrisa dulce de la foto, pero al parpadear, todo se desvaneció. A la mañana siguiente, el sol salió temprano, filtrándose por el cristal empañado. Gabriel abrió los ojos, la luz le hizo fruncir el ceño. Seguía sentado junto a la mesa, la cabeza inclinada, las manos aferradas al marco del retrato. La taza de té fría desde la noche anterior aún estaba allí, y el vapor leve que se elevaba parecía un mensaje tardío. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Las campanillas de viento sonaron otra vez. Afuera, la calle estaba tan tranquila como siempre. La gente iba al mercado, los niños llevaban sus mochilas, y el pregón del panadero resonaba a lo lejos. El mundo seguía girando, pero él parecía haberse detenido en algún punto del tiempo. Gabriel volvió a sentarse, cerró suavemente la puerta y abrió la vieja Biblia sobre la mesa. Las páginas amarillentas, con bordes desgastados, tenían pasajes subrayados por María con lápiz tenue. «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Repitió la frase una y otra vez, como buscando un sentido que el tiempo había escondido. «Creer sin haber visto», murmuró. «Pero he creído toda mi vida, Señor. He creído hasta agotarme, hasta no tener nada más que ofrecer. ¿Qué más quiere que crea ahora?». De nuevo, solo el silencio respondió. Un silencio que no pertenecía a la habitación, sino a un lugar lejano, profundo, grave y frío. Por la tarde, cuando el crepúsculo inundó la ventana, Gabriel encendió 2 velas, colocó el retrato de María en medio y se quedó allí.
La luz anaranjada bañó su rostro, y sus ojos envejecidos parecían humedecerse. Afuera, sonaron las campanas de la iglesia llamando a misa, un sonido familiar que él ya había dejado de escuchar. Miró la llama temblorosa y dijo en voz baja: María, si estás cerca de Dios, dile que estoy cansado. Que ya no sé para qué rezar. La vela tembló con fuerza, la cera cayó sobre la mesa, y el humo se elevó en espirales difusas. Él se estremeció, bajó la cabeza, apretando las manos como si así evitara derrumbarse. Cayó la noche. El viento se filtró por las rendijas, las campanillas de viento sonaron largas, como una melodía triste sin final. Gabriel cerró los ojos y suspiró. En la oscuridad, la habitación fue quedando en silencio, solo el tic-tac del reloj seguía marcando un ritmo lento y constante, contando los últimos instantes de una vida que se agotaba, y entonces, en ese silencio infinito, oyó con más claridad que nunca, el silencio de Dios, un silencio sin respuesta, sin señal, sin voz desde lo alto, solo él, con su respiración pesada y su corazón aún latiendo, despacio, aunque ya no creyera en nada más. Aquel amanecer, la luz del sol se filtró entre los olmos del porche, reflejándose en el suelo a través del cristal. El aire otoñal traía un leve frescor y el olor húmedo del rocío nocturno. Gabriel despertó más tarde de lo habitual, tras una noche de sueños inciertos. En ellos se vio en una habitación blanca, donde viejas cartas flotaban como aves. Una voz suave, como el viento, le decía: «Ha llegado el momento de enviar una última carta». Despertó sobresaltado, con el corazón acelerado y la camisa empapada en sudor. Pero la habitación estaba tan silenciosa como siempre. Preparó una taza de café claro y se sentó junto a la ventana. Las campanillas de viento sonaban otra vez, acompasadas. Por la calle, pasaban algunos jóvenes carteros en bicicleta, llevaban uniforme azul y una bolsa al costado, igual a la que él había usado durante 30 años. Una ráfaga de nostalgia le atravesó, haciéndole pensar: ¿sentirán ellos la misma alegría cuando alguien abre una carta enviada por sus manos? ¿O en estos tiempos todo es teléfono, correo electrónico, más rápido, pero más frío? Se levantó, dispuesto a leer un viejo periódico, cuando vio el buzón rojo de metal en el rincón del patio, el mismo que había usado en la oficina de correos de San Ávila. Desde que se jubiló, lo conservaba como recuerdo. Estaba cubierto de polvo, la pintura descascarada, las bisagras oxidadas. Dentro, quizás solo quedaban papeles viejos o telarañas, pero aquel día, por una razón que no supo explicar, sintió la necesidad de limpiarlo. Tal vez por el sueño de la noche anterior, o por la luz del otoño que le devolvía algo de fuerza. Arrastró el buzón hasta el centro del patio y abrió la tapa. Las bisagras chirriaron con un crack pesado. Dentro, además de algunos folletos antiguos y recortes amarillentos, había un sobre de color marfil, algo arrugado y húmedo. Frunció el ceño, era imposible. No usaba ese buzón desde hacía 3 años. Y la puerta de hierro siempre estaba cerrada. ¿Quién podría haber dejado una carta allí? Tomó el sobre. No tenía dirección, ni sello, ni matasellos. Solo unas palabras temblorosas en tinta negra, ligeramente corrida: «Para quien está perdiendo la fe». Gabriel se quedó inmóvil. Su corazón latió más rápido, como si una corriente lo atravesara. Aquellas palabras, tan íntimas, tan precisas, tocaban el lugar más profundo de su alma. Observó la caligrafía, torpe, ligeramente inclinada, la tinta corrida como si hubiera sido escrita con la mano temblorosa. O entre lágrimas,
Debe de ser un error, se dijo, pero su voz interior no sonaba convencida. Aunque ya estaba jubilado, la costumbre del oficio aún le hacía dudar. La norma del servicio postal era no abrir jamás la carta de otra persona, ni siquiera por curiosidad. Pensó en volver a colocar el sobre en el buzón, pero sus manos lo retenían, como si una fuerza invisible le impidiera soltarlo. Lo llevó a casa y lo dejó sobre la mesa, justo al lado del retrato de María. La luz del sol caía sobre el papel, haciendo brillar tenuemente las palabras, para quien está perdiendo la fe. Como si le susurraran, se quedó mirándolo largo rato, hasta que exhaló sin darse cuenta, tal vez esa persona. Quería enviármela a mí, sonrió, pero era una sonrisa seca, mezclada con amargura. ¿Quién podría saber que vivo aquí, en este pequeño pueblo? Aún así, sintió algo extraño dentro, una mezcla de desconcierto y esperanza, igual que cuando, en los viejos tiempos, esperaba las cartas de María mientras estaba de servicio lejos de casa. Al final, la curiosidad, o quizá una mano invisible, le hizo rasgar suavemente el borde del sobre. El leve sonido del papel al romperse resonó en la casa silenciosa, como un suspiro contenido. Dentro había una hoja de papel escrita a mano, amarillenta por el tiempo, con la tinta azul pálida y un poco corrida. La primera línea le cortó la respiración. Si alguien encuentra esta carta, por favor entréguela a quien necesite creer en lo bueno. Gabriel tragó en seco. Siguió leyendo, cada palabra temblando como una voz lejana que regresaba del pasado. Estoy a punto de dejar este mundo, pero deseo que alguien siga creyendo en mi lugar, porque la fe, si no se transmite, muere como una vela apagada por el viento. Al final, había una firma, hermana Elena. Aquel nombre lo dejó inmóvil. ¿Le sonaba de algo? Sí, de muchos años atrás, en las colinas del este, donde se alzaba el convento de Santa Eulalia. En aquella época, cuando era cartero, solía entregar correspondencia a una joven monja llamada Elena. Tenía una voz suave como el rocío y unos ojos tristes, ocultos tras el velo. Los recuerdos volvieron como un soplo frío. Recordó una vez en que la hermana Elena envió una carta a un habitante del pueblo diciendo que era para quien estuviera más desesperado. Cuando él le preguntó a quién debía entregarla, ella solo sonrió. Dios le mostrará quién es. Y ahora, tantos años después, las mismas palabras estaban nuevamente en sus manos. Podría ser. Ella, Gabriel, permaneció en silencio mucho tiempo. En su mente revivían imágenes del convento, los olivares alineados, los muros de piedra cubiertos de musgo, el tañido de las campanas al atardecer. Elena solía recibirlo con una sonrisa leve, entregándole las cartas con ambas manos, como si ofreciera algo sagrado. Ahora comprendía que, quizá, en cada carta había dejado un pedazo de su alma. Giró la hoja, nada. Pero el perfume persistía, una mezcla de incienso y lavanda, el olor de la antigua capilla. Volvió a leer lentamente, como queriendo grabar cada palabra en su corazón. A quien necesite creer en lo bueno. ¿Sería él esa persona? De pronto, una sensación de ahogo lo invadió. Hacía tantos años que no pensaba que pudiera llorar por un pedazo de papel. Pero esa noche, en aquella pequeña habitación, lloró, sin ruido, con lágrimas silenciosas que caían sobre la mesa, fundiéndose con la tinta ya corrida. Si estas son las palabras de Dios. Susurró. ¿Por qué eligió este modo? La pregunta flotó en el aire. Una brisa suave hizo temblar la llama de la vela. La cera se deslizó formando un hilo largo. Desde el porche, las campanillas de viento sonaron, ligeras pero claras. Levantó la vista, con los ojos aún húmedos, hacia la ventana.
La luz se volvió más tenue, y entre las nubes grises se abrió un claro luminoso, no sabía por qué, pero sintió algo cálido en el pecho. Algo diminuto, pero real, una chispa encendida en las cenizas frías de su fe. Colocó la carta entre sus manos y la cerró con cuidado, como temiendo dañarla. Gracias. Aunque no sepa quién eres, esa tarde, Gabriel no encendió las velas como de costumbre. Solo se sentó junto a la ventana, mirando cómo el atardecer se extendía por el cristal e iluminaba el sobre blanco sobre la mesa. En su interior seguían flotando miles de preguntas. ¿Quién la había puesto en el buzón? ¿Por qué había aparecido después de tantos años? ¿La hermana Elena realmente se la había enviado? ¿O era solo una coincidencia, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió completamente vacío? Una parte de él, muy pequeña, pero viva, quería creer que era una señal, una respuesta a las súplicas que había lanzado en vano. Cuando cayó la noche, Gabriel abrió la ventana para dejar entrar el viento. Las campanillas sonaban como una voz lejana. Colocó la carta bajo el retrato de María y alzó la vista hacia el cielo oscuro. Si esto es una broma de alguien, murmuró, es la broma más amable que he recibido jamás, y sonrió. Una sonrisa verdadera, rara, tan ligera que él mismo se sorprendió al sentir cómo se curvaban sus labios. Afuera, el viento seguía soplando. Sobre la mesa, el sobre permanecía inmóvil, reflejando la luz de la vela sobre las palabras. ¿Para quién está perdiendo la fe? La tinta relucía como si aún estuviera fresca, como si alguien, en algún lugar muy lejano, siguiera escribiendo el resto de la historia. Al amanecer del día siguiente, el cielo estaba cubierto por un tono gris pálido. La neblina se extendía sobre las calles empedradas y húmedas. Desde lejos, sonaban las campanas de la iglesia, lentas y graves, como si despertaran al pueblo de San Ávila. Aún dormido entre el aliento frío de la mañana, Gabriel se despertó más temprano de lo habitual, con una sensación extraña, difícil de nombrar. No había podido dormir en toda la noche. Su mente no dejaba de girar en torno a la imagen de aquel sobre blanco con la inscripción: ¿para quién está perdiendo la fe? Dejó la carta sobre la mesa y se quedó mirándola largo rato. La tinta ya estaba seca, pero las marcas de lágrimas en el papel parecían aún frescas. La firma, Sister Elena, lo perseguía como una voz que regresaba desde el pasado. Había conocido a una monja con ese nombre, una mujer de sonrisa bondadosa, siempre amable cuando él llevaba las cartas al convento de Santa Eulalia. Esa sonrisa, aunque el tiempo hubiera pasado, seguía brillando en su memoria como un rayo de sol entre un cielo oscuro. Gabriel tomó la carta. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, levantando las hojas secas de los olmos por todo el patio. Cerró la puerta, se puso su viejo sombrero y emprendió el camino. La calle que conducía a la iglesia cruzaba el centro del pueblo. Era un edificio pequeño de piedra, con techo de tejas rojas. Desde dentro se escuchaban las voces del coro infantil que ensayaba. El aire olía a cera derretida y a incienso, una mezcla que apaciguó un poco el corazón de Gabriel. Al entrar, vio al padre Esteban, quien había servido allí por más de 10 años, limpiando el polvo del altar. Al verlo, el sacerdote levantó la mirada y sonrió con amabilidad. «Ah, don Gabriel. Hace tiempo que no lo veía en la casa del Señor. ¿Hay alguna ocasión especial hoy?» La voz del sacerdote era cálida y pausada, pero su pregunta hizo que a Gabriel se le cerrara la garganta. Miró sus propias manos,
Esas que habían llevado miles de cartas a lo largo de su vida, ahora temblorosas como ramas secas. Respondió en voz baja: Padre, hoy no vengo a rezar. He venido a preguntar por alguien. Entonces colocó el sobre la mesa y lo empujó suavemente hacia el sacerdote. Esteban lo tomó, leyó despacio las palabras escritas en el frente y levantó la mirada, sorprendido, para quien está perdiendo la fe. ¿Quién le envió esto, don Gabriel? Gabriel negó con la cabeza: no lo sé. Solo sé que está firmado por Sister Elena. Recuerdo a una monja con ese nombre. Del convento de Santa Eulalia, en la colina del norte. Le llevé cartas. Hace muchos años. ¿La conoció usted, padre? El sacerdote guardó silencio un momento. Su mirada se suavizó y su voz se volvió más grave. El convento de Santa Eulalia. Sí, lo conozco. Pero, don Gabriel, la hermana Elena, esa misma de la que habla, ha fallecido. Gabriel quedó inmóvil. ¿Fallecido? ¿Cuándo? Hace apenas unos días, respondió el sacerdote en voz baja. Recibí la noticia desde el convento. Dicen que murió en paz, después de una larga enfermedad. Era una mujer bondadosa, siempre escribía cartas a las personas que había conocido, como si quisiera mantener un lazo con el mundo. Aún sabiendo que pronto lo dejaría, el aire en la iglesia pareció espesarse. El canto del coro resonaba desde lejos, como un viento que pasara entre las piedras. Gabriel se sentó en un banco, el corazón le latía con fuerza y respiraba entrecortado. Con manos temblorosas, rozó el sobre. Pero, padre, eso no puede ser. Esta carta la encontré ayer por la mañana, en el viejo buzón de mi casa. Esteban lo miró con atención y luego sonrió levemente, con la expresión de quien ha presenciado cosas más allá de la razón. Don Gabriel, a veces Dios tiene sus propias maneras de enviar mensajes. No siempre comprendemos su tiempo. Gabriel bajó la cabeza, apretando el sobre entre sus manos. Escuchaba su corazón golpear en el pecho, con una mezcla de miedo y asombro. Recordó la noche anterior, cuando había rezado: si me escuchas, Señor, dame una razón para seguir viviendo. Y al día siguiente, había recibido una carta con el mensaje de alguien que acababa de partir de este mundo. Murmuró, casi para sí mismo: será esta la razón, padre. El padre Esteban no respondió de inmediato. Puso una mano sobre el hombro de Gabriel y dijo con voz cálida: puede ser. Tal vez Dios solo quiera recordarle que la fe nunca muere, solo espera a quien la haga renacer. Gabriel guardó silencio. Sus ojos se nublaron mientras miraba la imagen de la Virgen María sobre el altar, su rostro sereno, su mirada compasiva, como si lo observara con ternura. En su interior, los años de sequedad espiritual comenzaron a agitarse, disolviendo poco a poco la ceniza fría de la desesperanza. Tras un momento, habló: Padre Esteban, ¿queda alguien en el convento de Santa Eulalia? Quisiera ir. Necesito saber por qué esa carta llegó a mis manos. Tal vez alguien allí sepa algo. El sacerdote asintió, con una mezcla de sorpresa y comprensión en la mirada. Sí, aún quedan algunas hermanas allí. Viven humildemente, rezan y cuidan a los pobres de la región. Pero el camino hasta el convento es largo, más de 10 kilómetros, y empinado. ¿Estás seguro de querer ir? Gabriel sonrió levemente, una sonrisa cansada, pero firme. He llevado cartas en bicicleta hasta lugares mucho más lejanos que este. Hoy, solo tengo que devolver una carta al lugar donde todo comenzó.
se puso de pie y se inclinó ante el sacerdote. Al salir de la iglesia, las campanas resonaron de nuevo, profundas, como una despedida solemne. En el cielo, las nubes grises se abrieron, dejando entrever un pequeño claro de luz. Una brisa suave levantó algunas hojas secas que giraron a su alrededor. Al llegar a la puerta, Gabriel se detuvo. Abrió el bolsillo de su abrigo, sacó el sobre y volvió a mirar la dirección. La tinta estaba más desvaída que el día anterior, como si se fundiera lentamente con el papel. Pero, curiosamente, ya no sentía miedo. Miró hacia la iglesia una vez más. La luz de las velas en el interior se filtraba por los vitrales, brillando como los ojos de María en otro tiempo. Gabriel echó a andar. Sus pasos seguían siendo lentos, pero en cada uno había algo distinto: firmeza, vida, propósito. En 3 años no había salido del pueblo, pero ahora, por una sola carta, estaba dispuesto a emprender el camino. El sendero hacia las colinas del norte serpenteaba entre praderas y pinos oscuros, inmóviles. Caminaba despacio, aspirando el aire frío y puro, sintiendo el pulso de su corazón en el pecho. En cada paso pensaba en Elena, la mujer amable, de ojos capaces de ver a través de la tristeza ajena. Hermana Elena. Has enviado cartas a tantas personas. Tal vez esta vez me toca a mí leer la tuya de verdad. La tarde caía cuando llegó al desvío que conducía al camino de tierra hacia las colinas. A lo lejos, entre la niebla tenue, divisó la silueta de una pequeña torre del antiguo convento. El tañido de su campana llegaba débil, pero suficiente para hacerle estremecer el corazón. Se detuvo, sacó la carta y la contempló una vez más. Bajo la luz del atardecer, la escritura temblorosa de Elena reflejaba un brillo dorado, como si reviviera por un instante. Gabriel apretó el sobre en su mano y cerró los ojos. Un viento fuerte se levantó, levantando polvo y hojas a su alrededor, y de pronto todo se calmó. Gabriel abrió los ojos. El cielo frente a él se había aclarado. Las nubes se disipaban, revelando el camino que conducía directamente al convento. Por primera vez en muchos años, sintió que Dios escuchaba. El camino hacia el convento de Santa Eulalia serpenteaba por la ladera, cubierto de musgo y hojas secas. Cada paso de Gabriel se hundía ligeramente en la tierra húmeda, dejando huellas que el viento pronto borraba. El cielo otoñal era gris opaco, nubes pesadas flotaban lentamente, como si descansaran sobre sus hombros. A pesar del cansancio, seguía avanzando, impulsado por una fuerza invisible. El sonido de las campanas del convento resonaba a lo lejos, no fuerte, pero constante, como el latido de un lugar que había vivido siglos de oración y silencio. A medida que se acercaba, el paisaje se volvía más sereno, viejos olivos inmóviles en el viento, muros de piedra cubiertos de musgo verde, y pequeñas ventanas por donde se escapaba una luz cálida y suave. Gabriel se detuvo ante la puerta de madera oscura. En ella, una cruz tallada mostraba las huellas del tiempo, como si se inclinara bajo su propio peso. Inspiró profundamente y llamó 3 veces. Al cabo de un momento, la puerta se entreabrió y apareció una joven monja. Vestía un hábito blanco sencillo. Su rostro era sereno y sus ojos, bondadosos. Buenos días, señor. Este convento no suele recibir visitas. ¿A quien busca? Gabriel inclinó la cabeza, con la voz temblorosa. Busco a la hermana Elena. Traigo una carta suya. La monja guardó silencio un instante, luego bajó la mirada. Que el Señor le conceda la paz. La hermana Elena partió hacia él la semana pasada. Gabriela sintió lentamente,
como si ya lo hubiera presentido, aunque un escalofrío recorrió su espalda. Miró alrededor e intentó sonreír, lo sé. Solo quería saber algo más sobre ella. Fui el cartero del pueblo de San Ávila. Ella me envió una carta, de algún modo, después de su muerte. Los ojos de la joven monja se iluminaron. Mezcla de sorpresa y reverencia. Abrió más la puerta y le hizo un gesto para que entrara, dentro del monasterio. El ambiente era tan silencioso como el de un antiguo templo. Los rayos de sol se filtraban por los vitrales de colores, proyectando sobre el suelo de baldosas destellos rojos, azules y amarillos que temblaban como humo de incienso. El sonido de los pasos de Gabriel resonaba en el largo pasillo, entremezclado con el aroma del incienso y la madera vieja. La señora Elena vivía en la última habitación del pasillo izquierdo, dijo en voz baja la monja, con un tono suave como el viento. Me llamo Ana. Fui quien ayudó a ordenar su habitación después de que falleciera. Gabriela sintió agradecido y la siguió por el corredor. Cada puerta por la que pasaban estaba entreabierta, y detrás se adivinaban siluetas de monjas rezando. Al llegar al final, Ana se detuvo frente a una pequeña puerta de madera. Esta era su habitación. Empujó suavemente la puerta, las bisagras chirriaron con un leve gemido. Un soplo de aire frío salió al encuentro, cargado del olor a madera vieja, libros y cera. La habitación era pequeña, una cama, un escritorio, unos pocos ejemplares de la Biblia de lomos gastados y un cuadro de la Virgen colgado en la pared. Sobre el escritorio, una vela casi consumida había dejado caer la cera endurecida, formando gotas como si el tiempo se hubiera detenido en el último instante. Gabriel permaneció inmóvil, observando. Sentía como si Elena aún estuviera allí, en la luz dorada, en el olor del papel envejecido, en el polvo suspendido en el aire. Se acercó al escritorio, donde un cuaderno delgado reposaba con esmero. En la portada se leía, cosas que no alcancé a enviar. Ana habló en un susurro, antes de morir, me pidió que no quemara las cartas que no había enviado. Dijo, algún día, quien las necesite vendrá por ellas. No comprendí lo que quería decir. Hasta que usted llegó, Gabriel la miró. En sus ojos algo se rompió, como un manantial tibio que vuelve a brotar en tierra seca. Murmuró, creí que Dios me había olvidado. Pero tal vez no sea así. Ana guardó silencio. Luego abrió el cajón del escritorio y sacó una pequeña caja de madera. Al destaparla, aparecieron algunos objetos sencillos, una cruz de bronce, una libreta y un rosario de cuentas de madera oscurecidas por el tiempo. Tomó el rosario y se lo tendió a Gabriel. La señora Elena dijo que, si venía alguien llamado Gabriel, debía entregarle esto. No sé qué quiso decir, solo repitió que era el rosario de quien necesita recordar la fe. Gabriel lo recibió. Pesaba más de lo que imaginaba. Cada cuenta tenía grabada una letra diminuta, que juntas formaban la palabra Faith, fe. Pasó los dedos sobre la madera y percibió un tenue olor a resina. Lo invadió una sensación extraña, como si Elena le posara una mano en el hombro y le susurrara, cree una vez más. Preguntó en voz baja, Ana, ¿sabe por qué ella me mencionó? Yo solo soy un cartero, no tengo nada especial. La joven sonrió con dulzura, con una mirada que parecía saber más de lo que decía. Solo sé que, en sus últimos días, hablaba del cartero que ya no creía en las cosas buenas. Dijo que, si Dios se lo permitía, enviaría una última carta. No por el correo, sino por un camino que solo quienes han llevado cartas toda su vida podrían entender.
Gabriel sonrió apenas, pero una lágrima cayó. Apretó el rosario y sintió su corazón latir con fuerza. Todo parecía dispuesto desde hacía mucho: la carta que encontró, la letra temblorosa, las palabras finales de Elena. Ana permanecía en silencio, mirando hacia la ventana donde los rayos de luz danzaban sobre el suelo. Luego habló, despacio, casi recitando un recuerdo: la última noche antes de morir, la señora Elena estaba muy débil. Yo estaba junto a su cama y la oí murmurar, casi en sueños: dile que, a veces, el cartero también necesita recibir una carta. Y que la fe no muere, solo cambia de guardián. Gabriel quedó inmóvil. Aquellas palabras atravesaron la niebla que lo había acompañado tantos años. Se sentó al borde de la cama, con las manos temblorosas sosteniendo el rosario, mirando por la pequeña ventana donde el cielo comenzaba a clarear. Ella creyó. Que yo aún podía creer, susurró. Ana asintió suavemente. Creyó que, a veces, Dios elige a quienes parecen haber perdido toda esperanza para sembrar una nueva semilla. Porque ellos conocen el valor de la fe. Cuando ya la han perdido, aquellas palabras le oprimieron el pecho. Los recuerdos lo inundaron, las mañanas lluviosas repartiendo cartas, las sonrisas de desconocidos, las veces que se sintió olvidado porque nadie le escribía. Entonces comprendió: durante años había llevado la fe de los demás. Pero nunca guardó una para sí mismo, y ahora, por mano de una mujer que ya no estaba en este mundo, Dios se la devolvía, en silencio, pero por completo. Gabriel se quedó sentado en silencio durante un largo rato, escuchando el viento que se colaba por la ventana. Sobre la mesa, la última vela de Elena aún conservaba un poco de cera sin consumir. La miró, y murmuró suavemente: solía pensar que cuando una vela se apaga, todo termina. Pero ahora entiendo. La luz no muere, solo se traslada a otro lugar. Ana inclinó ligeramente la cabeza e hizo la señal de la cruz. Su voz tembló un poco al responder: ella se alegraría mucho al saber que usted vino. Gabriel esbozó una sonrisa bondadosa, sus ojos estaban húmedos, pero más brillantes que nunca. Se levantó despacio, se colocó el rosario en la muñeca y miró alrededor una vez más la habitación. Todo era sencillo, pero impregnado de una profunda paz. Antes de marcharse, se detuvo junto a la puerta y dijo, volviéndose hacia Ana: gracias. Y gracias a la hermana Elena. Por no olvidar a alguien como yo. Ana le respondió con una leve sonrisa: nadie es olvidado en el plan de Dios, señor Gabriel. A veces, solo ocurre que su carta llega un poco tarde. Gabriel asintió. La puerta se cerró tras él, pero dentro de su corazón se abría otra, luminosa, amplia y cálida. En el patio del convento, la luz del atardecer doraba las copas de los olivos. Permaneció allí un momento, mirando hacia el campanario, donde el viento que soplaba entre las piedras sonaba como el suspiro de los que ya se han ido. Sacó la carta de Elena, la colocó junto al rosario y murmuró: he recibido tu carta, hermana Elena. Y quizá ha llegado el momento de escribir la mía propia. Una brisa suave pasó, haciendo vibrar levemente la puerta de madera interior. Las campanas sonaron de nuevo, claras, plenas, como una bendición enviada al peregrino que acababa de reencontrar su fe. Aquella noche, el viento soplaba con fuerza entre los pinos detrás de la casa. Las hojas secas golpeaban suavemente la ventana, como si alguien llamara a su corazón para recordarle que aún quedaba algo inconcluso. Gabriel estaba solo en la sala, bajo la luz amarilla que caía sobre la mesa de madera gastada. Sobre ella, el rosario con la palabra Fight descansaba junto a la carta de la hermana Elena, dos objetos que antes parecían ajenos,
pero que ahora se unían como piezas de un mismo misterio invisible. Frente a él había una pequeña caja de madera. Había permanecido guardada en el cajón durante 3 años, desde el día en que María murió. Tanto tiempo, que el polvo sobre la tapa formaba una capa tan espesa como los recuerdos olvidados. Gabriel alzó la mano, dudó un instante, y luego abrió lentamente la caja. El chirrido de las bisagras oxidadas sonó como un suspiro del tiempo. Dentro había cartas atadas con una cinta azul pálido. A María le gustaba ese color, decía que le recordaba al cielo de las mañanas sin nubes. Cada carta era un fragmento del pasado, de los días compartidos, risas, el sonido de la cocina, las lecturas de la tarde cuando él regresaba de la oficina de correos. Gabriel tomó la primera carta. El papel estaba amarillento, pero aún quedaba en él un leve aroma a lavanda. La abrió, y la letra inclinada de María apareció ante sus ojos, suave y delicada como su propia voz. Gabriel, hoy has vuelto tarde. Estoy segura de que otra vez ayudaste a alguien a entregar una carta bajo la lluvia. Siempre me siento orgullosa de ti por eso. Pero a veces solo deseo que recuerdes traer un poco de ese amor de regreso. Para ti mismo. Gabriel sonrió con ternura. María solía reprocharle con cariño que vivía demasiado para los demás. Y él siempre le respondía en tono de broma, solo soy un mensajero de la esperanza. Ahora, al recordarlo, comprendía que quizá había olvidado que incluso el mensajero necesita un lugar donde depositar su propia fe. Abrió otra carta. Gabriel, hoy me he hecho unos análisis. El médico dice que quizá no haya cura. Pero no tengo miedo. Creo que cada día en que puedo despertar y verte es ya un milagro. Las últimas líneas, temblorosas, hicieron que su vista se nublara. Cada palabra era como una pequeña herida, pero también como un beso lejano de su esposa. Inspiró profundamente y apretó el rosario entre las manos. Encontró la última carta en el fondo de la caja. El sobre estaba arrugado, una esquina manchada, quizá por lágrimas. Gabriel lo abrió con cuidado, y las primeras palabras le apretaron la garganta. Si algún día pierdes la fe, recuerda que Dios no me arrebató. Solo me llevó a casa antes que tú. Permaneció inmóvil mucho tiempo. Esas palabras atravesaron las nubes oscuras de su alma, disipando la sombra del rencor y la tristeza. Llevar a casa antes. Esas 3 palabras lo despertaron. María no lo había abandonado, simplemente había partido primero, a preparar un lugar para él en un sitio más sereno. Una lágrima cayó sobre el rosario de madera, impregnando los pequeños huecos entre las cuentas. Gabriel susurró, María. ¿Sabías que un día necesitaría que alguien me recordara la fe? Afuera, el viento seguía soplando, pero ya no era frío. Traía consigo un leve aroma a lavanda, el mismo perfume que María usaba para secar sus cartas. Gabriel alzó la vista, sus ojos aún estaban rojos, pero su mirada había cambiado. Contempló la foto de ella en la pared. María sonreía, con la misma dulzura del día en que se conocieron en la pequeña plaza del pueblo. Recordó su boda, cuando el sacerdote dijo, el amor es una promesa. Y esa promesa perdura, incluso cuando uno de los dos se ha ido. Entonces no comprendió del todo. Ahora, en el silencio de la casa, entendía, hay promesas que no necesitan repetirse. Porque viven en las cosas pequeñas, una carta, una oración, un suspiro. Gabriel colocó la última carta sobre la mesa, junto a la de la hermana Elena. Descubrió que aquellas 2 mujeres,
que nunca se conocieron, compartían una misma certeza, que Dios nunca guarda silencio. Solo ocurre que los hombres están demasiado ocupados para escuchar. Le dio la vuelta a la carta de Elena y leyó las líneas borrosas por la tinta. Si alguien encuentra esta carta, por favor, entréguela a quien necesite creer en lo bueno. Aquel que necesitaba creer en lo bueno era él. Gabriel soltó una risa suave, una sonrisa leve pero empapada de lágrimas. Había pasado toda su vida entregando cartas, pero la más importante de todas fue aquella que recibió por casualidad después de jubilarse, una carta sin remitente, aunque quizás escrita por la mano de aquel a quien alguna vez reprochó su silencio. Habló en voz baja, con un temblor lleno de vida, así que... Tú siempre estuviste hablando, solo que yo no quise escuchar. Sus palabras resonaron en la habitación silenciosa y se mezclaron con el murmullo del viento afuera. En ese instante, Gabriel sintió algo distinto, como si el aire respirara con él, como si aquella casa fría de repente hubiera vuelto a llenarse de presencia. Se levantó, tomó el rosario con la palabra Fight grabada, y empezó a rezar. Pero esta vez, su oración no era de quejas ni súplicas. Era de gratitud, Señor. Gracias por enviarme la carta en el momento justo. Ya no necesito más señales. He visto, una brisa suave entró por la ventana y movió ligeramente las cortinas blancas. La luz de la luna iluminó la mesa, donde reposaban dos cartas una al lado de la otra, una de su esposa y otra de la monja. Entre ambas, el rosario de madera reflejaba un brillo tenue, como el latido de un corazón que vuelve a la vida. Gabriel se sentó, sacó una vieja pluma, la misma con la que había escrito miles de direcciones. La sostuvo con firmeza, y pensó, tal vez había llegado el momento de escribir una carta nueva. No para nadie, sino para Dios, pero no escribió. Solo se quedó allí, mirando la foto de María y sonriendo suavemente. Sabía que ya no estaba solo. No porque alguien estuviera con él, sino porque finalmente había escuchado la presencia de Dios en el silencio. El reloj de pared marcaba el tiempo con regularidad, ya no como un tic-tac vacío, sino como el pulso mismo de la vida regresando al hogar. Gabriel se reclinó en su silla, cerró los ojos y murmuró, como si hablara consigo mismo, gracias por la carta, María. Y gracias por el milagro, Elena. Entre las dos me recordaron algo que había olvidado. Dios sigue aquí, entre las cartas, entre los suspiros, y entre las cosas pequeñas. Afuera, la lluvia empezó a caer suavemente. Pero esta vez, él no sintió frío. Cada gota que golpeaba el tejado sonaba como el ritmo de una melodía conocida, la melodía de la esperanza. Gabriel miró por la ventana, donde la luz de las farolas se reflejaba sobre el agua. Apretó el rosario en su mano y dijo en voz baja, si puedes oírme, María. Sabes que aún sigo creyendo. Y en ese instante, sintió claramente como si alguien posara una mano sobre su hombro, una mano cálida, familiar y llena de amor. Tal vez era la manera en que Dios sonreía. Aquella mañana, Gabriel se despertó más temprano que de costumbre. La luz tenue del amanecer entraba por la ventana e iluminaba el pequeño altar donde seguía en pie la foto de María. El rosario de madera con la palabra Fight descansaba junto a ella, como si lo esperara. Lo tomó, lo apretó con ternura y salió. El viento que soplaba entre los árboles del viejo camino hizo que su corazón se sintiera cálido, ya sin el peso de los años pasados. La vieja oficina de correos en la pequeña plaza seguía igual. Solo que ya no se escuchaban los pasos firmes del cartero ni las filas de gente esperando noticias.
Ahora era un pequeño archivo polvoriento y silencioso. Gabriel entró, abrió la cerradura oxidada que aún conservaba por costumbre y comenzó a limpiar lentamente la mesa de madera, donde había firmado miles de recibos durante 30 años. Sobre la mesa colocó una caja de madera y un pequeño cartel con letras cuidadas: si estás desesperado, escríbeme. Yo entregaré tu mensaje a Dios. Nadie entendía lo que hacía. Algunos transeúntes lo miraban con curiosidad y seguían su camino. Algunos viejos compañeros pensaban que la edad le había nublado la mente. Pero Gabriel solo sonreía. Sabía que este era el último encargo que Dios le pedía: no llevar cartas de una ciudad a otra, sino transmitir las oraciones de las personas hacia un lugar donde alguien aún escucha. El primer día, no llegó ninguna carta. Pasó la mañana junto a la ventana, mirando a la gente pasar, y de vez en cuando alzaba la vista al cielo, murmurando: estoy haciendo lo correcto, María. Pero por la tarde, un niño delgado con un abrigo roto se acercó. Dejó en silencio un papel doblado torpemente dentro de la caja y se fue. En el papel solo había unas pocas líneas: Dios, mi madre va a morir. No sé qué hacer. Si tú existes, por favor, no dejes que sufra más. Gabriel leyó la carta y permaneció en silencio largo rato. Luego escribió otra hoja y respondió con suavidad: hijo, a veces Dios no sana el dolor de inmediato, pero siempre envía a alguien para que no tengas que soportarlo solo. Yo creo que Él te está escuchando. Dobló la carta, la metió en un sobre y escribió afuera: para quien necesita esperanza. Pidió a un conocido del barrio que la entregara al muchacho. Al día siguiente, llegaron 2 cartas más. Una de una mujer desempleada preocupada por sus hijos, y otra de un joven que confesaba querer acabar con su vida. Esas palabras de desesperación apretaron el corazón de Gabriel, pero no le causaron miedo. Sintió algo distinto, un impulso callado, una voz interior que decía: sigue entregando cartas, como antes. Solo que ahora, el destino no está en la tierra. Día tras día, la caja de madera comenzó a llenarse. Pronto la gente empezó a hablar del cartero de Dios, el anciano que respondía cartas de desesperanza con palabras simples, pero increíblemente profundas. Una tarde lluviosa, una joven llamada Lucía fue a buscarlo. Temblando, sostenía un sobre: Señor, la carta que usted me envió me salvó de una noche oscura. No sé cómo pudo entenderme tan bien. Gabriel la miró y sonrió con dulzura: no fui yo, hija mía. Quizás fue él quien quería hablarte. Yo solo ayudé a entregar su mensaje. Ella rompió en llanto y se arrodilló, besando sus manos arrugadas. En ese momento, Gabriel recordó a Elena, la monja que había escrito aquella carta a quien está perdiendo la fe. Si no fuera por ella, si no fuera por María, quizás nunca habría descubierto que aún podía hacer el bien, aunque fuera en lo más pequeño. Desde aquel día, la vieja oficina de correos se convirtió en un lugar al que la gente acudía no para enviar cartas, sino para buscar a alguien que los escuchara. Colocó un nuevo cartel junto a la puerta: aquí no hay ninguna dirección equivocada. Todas las oraciones llegarán al lugar al que deben llegar. Cuando caía el sol, Gabriel solía sentarse solo entre los sobres ya leídos. No sabía cuántas personas había ayudado, pero lo extraño era que, en cada carta que le enviaban, encontraba un fragmento de sí mismo. Soledad, pérdidas, anhelos de perdón. Todo aquello lo había vivido él también. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto por una fina capa de niebla, tan ligera como un suspiro.
Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, resonando en el silencio del pequeño pueblo. Se decía que, la noche anterior, Gabriel había partido mientras dormía, suavemente, sin dolor, sin palabras finales, cuando Ana, la joven que lo había conocido en el monasterio, llegó a visitarlo. La vela sobre la mesa aún ardía a medias. Su luz temblorosa se reflejaba en la foto de María y en el rosario de madera con la palabra Faith colocado junto a ella. Su rostro parecía sonreír, y sus manos descansaban sobre el pecho, como si abrazaran una carta invisible. El pueblo entero acudió a despedirlo. Nadie habría imaginado que aquel viejo cartero solitario dejaría una huella tan profunda. No solo lamentaban su partida, sino algo más grande. La fe silenciosa que él había sembrado en tiempos en que muchos creían que Dios los había olvidado. El funeral fue tan sencillo como su vida. Lo enterraron en la colina detrás de su casa, donde él y María solían cultivar lavanda cada verano. Cuando bajaron el ataúd, el viento sopló suavemente, esparciendo el aroma violeta por toda la colina. Alguien murmuró, quizás Dios acaba de recuperar a su cartero. En el escritorio de la pequeña casa, Ana, que ahora vivía allí y había tomado su lugar, encontró una carta sin sellar. La letra temblorosa, familiar y aún inacabada decía, si alguien está leyendo estas líneas, cree que Dios todavía está escribiendo tu historia. A veces Él envía cartas a través del viento, de las lágrimas, del brillo en la sonrisa de alguien en el camino. No lo busques en los grandes milagros, porque tú mismo eres el pequeño milagro que Él envió al mundo. Ana leyó hasta allí, y sus lágrimas cayeron sobre el papel. Dobló la carta con cuidado, la colocó sobre la mesa, junto a la caja de madera y el viejo cartel. Afuera, la luz de la mañana atravesaba las hojas, iluminando las palabras ya desgastadas. Si estás desesperado, escríbeme. Yo haré llegar tus palabras a Dios. Con su pluma, Ana añadió una línea más abajo, ahora puedes escribirnos a nosotros. Desde aquel día, Ana continuó el trabajo de Gabriel, abrió de nuevo el buzón, leyó las cartas y escribió respuestas. Pero nunca firmó con su nombre. Firmaba simplemente, el cartero de Dios. Con el tiempo, la pequeña habitación donde él solía sentarse se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente acudía no solo para enviar cartas, sino para encontrar un poco de paz. Algunos lloraban, otros sonreían, los niños llevaban sus oraciones escritas con torpes letras. Y nadie se iba con las manos vacías, porque todos encontraban al menos una carta de respuesta ya preparada en un sobre, con palabras conocidas. Él todavía te escucha, solo necesitas querer oír su voz una vez más. Años después, la colina de lavanda floreció de nuevo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Ana permanecía en silencio mirando la pequeña tumba. Una brisa suave levantó una hoja de papel de la ventana del cuarto de cartas, que voló por el aire hasta caer a sus pies. La recogió y leyó unas palabras escritas con una letra temblorosa que nunca había visto antes. Gracias por seguir enviando las cartas, desde ahora, te ayudaré a entregar las que faltan. Nadie supo nunca de dónde había venido aquella carta. Ana solo sonrió y la guardó entre las páginas de la vieja Biblia que Gabriel leía cada noche. Desde entonces, los habitantes del lugar ya no llamaron a aquel sitio la vieja oficina de correos. Le dieron un nuevo nombre, sencillo pero sagrado, la sala de cartas de Dios. Y cada vez que alguien preguntaba a Ana si aquellas cartas realmente llegaban a él, ella respondía suavemente. Mirando hacia la colina de lavanda que se mecía con el viento,
Si crees que has sido escuchado, entonces tu carta ya ha llegado.